El viaje del millonario y la mendiga negra. Rafael, un millonario en el vibrante corazón de Madrid, paseaba por una calle apartada. Las luces brillantes de los lujosos edificios lo rodeaban, pero dentro de él había una oscuridad. Había ganado todo lo que había querido: coches, mansiones, fiestas espectaculares. Sin embargo, una sensación de vacío comenzó a apoderarse de su ser. La superficialidad del mundo en el que vivía le pesaba el alma. Era famoso, querido y temido, pero durante la noche, en la soledad de su lujosa habitación, se sentía más solo que nunca. Una sombra surgió de la niebla. Era Lucía, una indigente que lo miraba con ojos profundos. Su mirada lo atravesaba como una flecha. A su izquierda, una cicatriz extraña brillaba en su muñeca. Rafael se detuvo, sorprendido. No solo era la miedo que la envolvía, sino una extraña conexión que parecía desafiar la lógica. Lucía, con un susurro que resonó en su pecho, pronunció su nombre: Rafael. ... El tiempo se detuvo. Su corazón dio un vuelco y revivió el trauma guardado. La muerte de Clara, su esposa, había sido un golpe devastador. Se aferró a su recuerdo como si fuera un refugio. Pero ese refugio había sido destruido. Esa dolorosa realidad que había enterrado bajo capas de éxito le sacudió de nuevo. Ante él estaba una mujer que parecía no temer su propia desgracia. Su andar tembloroso, ella, que parecía llevar el peso del mundo, lo confrontaba con su propio desprecio hacia el dolor que escondía. «Tenemos un secreto», dijo Lucía, sus ojos fijos en él. Sus palabras eran como notas de una melodía olvidada. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía haber entre ellos? Un millonario y una mendiga. Era un absurdo, pero había algo en su mirada que le hizo desear escucharla. Algo que podría cambiar todo. Mientras Rafael se adentraba en la historia que Lucía comenzaba a contar, la calle se llenó de murmullos. Siguió sintiendo la mirada curiosa de otros. ¿Por qué un hombre como él se detenía frente a una indigente? Pero el dolor que sentía, la atracción hacia su verdad, era más fuerte que sus temores. Lucía habló de secretos oscuros, de un vínculo que los unía y que él había olvidado. A medida que sus palabras dibujaban imágenes vivas de su pasado, Rafael comprendió que el estatus, el lujo, nada era suficiente sin cierre, sin comprensión. Su vida de comodidades se volvió cada vez más frágil frente a estas revelaciones. Justo cuando la historia de Lucía parecía llegar a un clímax, donde Rafael comenzaba a atisbar la redención, un ruido ensordecedor rompió la noche. Un grupo de hombres bien vestidos apareció, miradas necias y actitudes arrogantes. Fuerzas de la élite que buscaban mantener sus secretos ocultos. Con un parpadeo, Rafael se vio atrapado en una tormenta entre su mundo y la oscura realidad de Lucía. En un instante, el aire se adensó. Cada hombre, cada mirada, cada susurro parecía tener el poder de arrastrarlo a su bu. Rafael estaba a punto de disparar una decisión que podría cambiarlo todo. Sin embargo, se encontró aislado entre la desesperación y la esperanza. ¿Iba a elegir la luz o seguir atrapado en la sombra de su propio lamento? Hey, antes de continuar con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, déjate el like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación fa toda diferencia. Vamos a interagir. Rafael estaba entre la espada y la pared. La oscuridad de la calle parecía envolverlo. Pero los hombres que se acercaban iluminaban todo con ese. La tensión llenó el aire, y Rafael podía sentir cómo la mirada de Lucía lo atravesaba, como si supiera que su decisión iba a cambiarlo todo. «¡Rafael!», gritó Lucía, su voz resonando con un eco que atravesó la niebla de sus recuerdos. Pero no fueron sus palabras las que atrajeron su atención. Era la cicatriz que brillaba en su muñeca. De repente, recordó la misma cicatriz en su propio brazo, un rayo de memorias que lo golpeó con fuerza. Era de la misma forma, del mismo color, la misma marca que Clara había llevado. La revelación lo paralizó. «¿Tú?». Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. «¿Qué sabes de mi esposa?». La multitud a su alrededor comenzó a murmurar. Cada susurro era un cuchillo que cortaba su confusión. «Ella y yo tenemos un pasado», dijo Lucía. Pero antes de que pudiera continuar, los hombres se acercaron más, sus miradas fulminantes como llamas. Todo se detuvo en ese momento. El brillo en sus ojos no era solo desdén, era preocupación. Lucía se dio cuenta de algo y su expresión cambió. «¡Corre, Rafael!». Él no se movió. La revelación lo mantuvo atado al suelo. «No puedo dejarte aquí». En ese instante, una de las figuras se acercó, y algo en su mano brilló bajo la luz de los faroles. Era un cuchillo. Rafael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre lo miró como un depredador mira a su presa. «¿Eres el último en saberlo, Rafael?». «Hay cosas que no entiendes». La voz era dura, como el asfalto. Antes de que pudiera procesar lo que significaba aquello, todo estalló. Un grito desgarrador salió de los labios de Lucía mientras el grupo avanzaba. Un movimiento rápido. El hombre empujó a Lucía hacia un lado, pero en su caída logró sacar algo del suelo, una cadena, pesada, como su pasado. El destino se tornó caótico. La calle, antes un escenario de luces brillantes, se convirtió en un campo de batalla. Se abalanzaron sobre Lucía, pero ella no se dio por vencida. Con un grito de fuerza, la cadena cobró vida en sus manos. Rafael nunca había visto nada igual. Esa mujer, que llevaba el peso del mundo, ahora lo desafiaba. Se plantó firme, como un roble contra el viento. El aire estaba cargado de tensión. Rafael sentía el corazón latiendo con fuerza. La revelación de Lucía era más que una conexión. Era la llave para desatar años de secretos y traiciones. Ella estuvo allí la noche en que Clara murió. Ella tenía respuestas. Su vida, ahora, pendía de un hilo. La multitud observaba, algunos con recelo, otros con empatía. Todos sabían que algo monumental estaba a punto de suceder. «¡Sus vidas están en juego!», gritó uno de los hombres, interrumpiendo la tensa atmósfera. Rafael sintió que cada uno de esos hombres lo miraba con juicio. La soledad de su habitación dorada pulsaba en su mente. En ese segundo, con tanto en riesgo, entendió que nada de su vida anterior importaba si no elegía. «¿De verdad quieres saber quién soy?». Lucía lo miró intensamente.
Quiero que sepas la verdad sobre Clara. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de sirenas llegó a lo lejos. El caos se desató. Rafael estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Qué haría? La línea que una vez definió su vida se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué secretos se revelarían con la llegada de la policía? ¿Lucía era realmente lo que parecía? La noche estaba llena de promesas y peligros, y Rafael se dio cuenta de que, una vez más, no podía retroceder. La elección estaba en sus manos, y una sombra de esperanza se colaba entre el miedo. Rafael se quedó paralizado. Las sirenas acercándose rompían el aire pesado de tensión en la calle. Pero lo que más lo impactó fue la mirada de Lucía. Había miedo, sí, pero también había algo más profundo, un destello de comprensión. Ella lo estaba mirando como si fuera parte de un rompecabezas que finalmente estaba a punto de ser completado. «¡Corre, Rafael!», insistió Lucía de nuevo, pero él no podía apartar la vista de ella. La cicatriz en su muñeca resonaba en su memoria, pero eso no era lo único que le atormentaba. Cada segundo que pasaba, la conexión se hacía más intensa. Se dio cuenta de que no solo era por su esposa, Clara. Había algo más en la historia que Lucía estaba a punto de desvelar. Antes de que la situación pudiera escalar más, uno de los hombres avanzó con una sonrisa arrogante. «¿Tan rápido te olvidaste de tu pasado, Rafael?». Su voz era como un veneno. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se abalanzaron hacia adelante, otros retrocedieron como si temieran el conflicto. La escena se tornó un caos. Pero fue en ese momento, mientras el aire se saturaba de tensión, que un rayo de luz iluminó la calle. Un furgón negro apareció rodando, frenando bruscamente, y después las puertas traseras se abrieron con un golpe. De dentro, un grupo de hombres de traje oscuro emergió, armados y decididos. La policía. Pero no eran unos policías cualquiera. Eran de una unidad especial conocida por hacer cumplir las leyes de maneras nada convencionales. Los murmullos se intensificaron. La multitud se dispersó, algunos buscando refugio detrás de coches, otros más curiosos quedándose para presenciar lo que iba a ocurrir. Rafael sintió cómo el mundo a su alrededor se tornaba borroso. La figura del hombre que había estado a punto de atacar a Lucía se congeló. Las miradas cambiaron, pero eso no era todo. «¡Esos son nuestros hombres!», gritó uno de los agentes, moviendo su arma hacia los otros hombres elegantes, quienes ahora parecían menos seguros. Rafael intentó proceder. Lucía aprovechó el momento de confusión. Se acercó a él y tomó su mano. La calidez de su contacto lo sorprendió. «Rafael, hay más». Todo se volvió un torbellino. Lucía, que parecía ser una simple indigente, tenía una red de contactos, un pasado que entrelazaba su vida con la de Clara. Algo dentro de él hizo clic. «Lucía, ¿quién eres realmente?». La pregunta salió de su boca como un susurro. Antes de que respondiera, un estruendo sacudió la calle. Un disparo. Tiempo pareció detenerse. Un grito resonó. La multitud retrocedió. Pero no fue el caos en el que estaba involucrado el grupo de hombres o la llegada de la policía lo que lo detuvo. Fue el sonido del disparo, el impacto de la bala. Todo se tornó en cámara lenta. Lucía se llevó una mano a la parte superior de su brazo. «¡No!», Rafael gritó. Pero no fue suficiente. La sangre comenzó a manar por su piel. Un golpe de asombro lo envolvió. Todo su mundo se estaba desmoronando. «¿Qué has hecho?», la voz de Lucía era ahora un murmullo. Era la única forma para que supieras. Cayendo,
y él extendió la mano, intentando atraparla. Pero en ese momento, su mirada cambió. Todo el dolor y el sufrimiento que había cargado se transformaron en algo diferente. Algo que Rafael nunca hubiera esperado. Tuve que hacerlo, porque tú y Clara éramos parte de un juego mucho más grande. Era como si el mundo se detuviera. Las palabras de Lucía resonaron en su mente. ¿Un juego? ¿Qué significaba eso? Su corazón latía con fuerza, confundido por la revelación. La gente gritaba, pero él solo podía concentrarse en Lucía. Sus ojos mostraban un profundo abismo de sufrimiento y verdad. ¿Qué sabes sobre Clara?, preguntó, la angustia en su voz desgarrando la noche. Y mientras el caos continuaba a su alrededor, con la policía absorbiendo el protagonismo, se dio cuenta de que su mundo, que parecía tan seguro hasta ese momento, estaba colapsando de manera irreparable. Todo lo que había creído saber iba a cambiar. «Eres parte de esto también», susurró Lucía, antes de que sus ojos se cerraran. Y entonces todo se oscureció. El clamor de la multitud se volvió un eco distante, mientras Rafael se quedó allí, aturdido, sucumbido por el impacto de sus palabras. ¿Qué juego los había envuelto a todos? ¿Quién era realmente Lucía? Y lo más importante, ¿qué había sucedido realmente aquella noche fatídica? Las luces de la ciudad palidecieron ante la revelación de una verdad que él nunca podría haber imaginado. Rafael se quedó paralizado. Las sirenas hacían eco en su mente, pero lo que más lo impactó fue la mirada de Lucía. Había miedo, sí, pero también había algo más profundo. Una especie de conexión que empezaba a desenredarse en su corazón. Insistió Lucía, pero él estaba atrapado, incapaz de apartar la vista de ella. La cicatriz en su muñeca brillaba, resonando en su memoria como un eco lejano. Con un gran esfuerzo, Rafael se volvió hacia los hombres que se aproximaban. La tensión era palpable, el aire pesado de desconfianza y miedo. Lucía, que antes parecía una indigente solitaria, ahora era el centro de su mundo, y mientras ella luchaba por levantar la voz, él sentía que el mundo a su alrededor comenzaba a hacerse borroso. Sus palabras se desvanecían en un grito sordo en su mente. Entonces todo sucedió en un parpadeo. Un estruendo resonó. Un tiro. Rafael sintió un escalofrío helado atravesarle la columna vertebral. El tiempo se detuvo. Lucía había caído. Su mano se llevaba a la herida en el brazo, y la sangre comenzaba a manar, brillando como un oscuro río contra el asfalto. «¡No, no, no!», gritaron los espectadores. Los murmullos se transformaron en gritos de pánico. Los hombres en traje se precipitaron hacia atrás, el miedo cruzando sus rostros arrogantes. Rafael no podía moverse. Las voces se desdibujaban, los rostros se distorsionaban. Todo lo que podía ver era a Lucía en el suelo, luchando por respirar. Rafael, su voz era un susurro, casi inalcanzable. Eras parte de... No podía escuchar el final. La angustia en su pecho lo paralizaba. ¿Qué podría significar eso? ¿De qué estaba hablando? De repente, el caos se transformó en una nueva realidad. Un relámpago de luz iluminó la escena. Otro vehículo, no policial, llegó a gran velocidad y arrojando polvo por todas partes. Las puertas se abrieron y de dentro emergieron figuras que Rafael nunca había esperado ver. Eran familiares, amigos de su vida anterior. «Rafael, ven aquí», gritó una figura familiar. Era su hermano, Tomás, la desesperación pintada en su rostro. Salió del coche como si viniera de un sueño,
pero lo que había en su mirada era terror. Es una trampa. Todo esto es parte de un plan más grande. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero no de la manera que él quería. Rafael miró a Lucía. Su corazón se rompía por cada segundo que pasaba. ¿Qué sabes de mi esposa? La pregunta salió de sus labios, pero la respuesta que obtuvo fue más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. Clara. El nombre resonó en el aire. Ella no murió. Fue parte de esto. Lucía es la clave, pero tú lo ignoras todo. La confusión y la angustia se apoderaron de él. Así que todo lo que había construido, todos los remordimientos y recuerdos, eran parte de un engaño más grande. La ira lo consumía. ¿Qué había pasado? ¿Quién era realmente Lucía? Lucía sonreía débilmente, aunque la sangre manaba de su herida. Rafael, necesitas saber, pero no pudo terminar. Los hombres de oscuro traje comenzaron a avanzar, tratando de apoderarse de la situación. ¡Aléjate de ella!, Rafael gritó, su voz temblorosa, mientras la multitud a su alrededor gritaba y se dispersaba. ¿Era todo parte de un juego? ¿Por qué Lucía y Clara estaban interconectadas de esta manera? La noche se tornó caótica, y Rafael sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. «Rafael, tienes que decidir», gritó Tomás, desesperado mientras intentaban contener a los hombres que se aproximaban. La tensión se volvió palpable. Él estaba en el centro de una tormenta, con la verdad golpeándole como ráfagas de viento. ¿De verdad todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse? Una voz profunda salió de la multitud. Es hora de confrontar la verdad. Era un desconocido que apareció entre las sombras. Su tono era crudo y potente. Rafael sintió el peso de la revelación aplastarlo. ¿Qué verdad? ¿De qué hablaban? El aire se volvió asfixiante. Era un momento decisivo, y todo lo que creía que sabía se deslizaba entre sus manos. La realidad era más oscura de lo que había imaginado, y el silencio se rompió nuevamente con un disparo más, uno que resonó en su alma. Lucía estaba tendiendo la mano hacia él, pero el caos era inminente. ¿Qué sucedería ahora? ¿Quién saldría con vida de esta tormenta de secretos? Rafael se quedó paralizado. El silencio que siguió al disparo fue ensordecedor. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos, y el caos se desató a su alrededor como un tsunami, arrastrando todo a su paso. Las luces de los faroles brillaban en el asfalto, pero su mente estaba oscura. Era como si el mundo hubiera dejado de girar y todo se centrara en Lucía, que yacía en el suelo, su mano aferrándose a la herida. «Lucía, no». La voz de Rafael salió de su garganta, pero sonaba lejana, como un eco en un túnel. La sangre manaba de su brazo, y él sintió que el aire se volvía espeso. ¿Por qué hiciste esto? La desesperación lo consumía, y las imágenes de su esposa Clara inundaban su mente, multiplicando su pena. «¡Ayuda!», gritó alguien entre la multitud, pero el clamor era solo ruido. Rafael se arrodilló junto a Lucía. Su cuerpo parecía cada vez más frágil, y el brillo en sus ojos comenzaba a desvanecerse. «Prometí que te protegería», murmuró ella, mientras sus labios temblaban. «No te vayas». La súplica le salía cruda, desgarrada. Rafael tomó su mano, sintiendo que el calor se le escapaba. La gente empujaba, pero él no podía apartar la vista de ella. Entonces, como si todo fuera una cruel broma, Lucía lo miró. Sus ojos
reflejaban un universo de secretos y miedos. «Eres parte de esto», dijo, y sus palabras cortaron el aire. La verdad sobre Clara. Antes de que pudiera volver a preguntar, un estruendo resonó en la calle. Era el sonido de las puertas del furgón negro que había llegado. Los hombres de traje oscuro se movieron como si supieran algo que los demás ignoraban, como perros que olfateaban su presa. La tensión era palpable, un hilo en el aire que podía cortarse en cualquiera. Rafael sintió un golpecito en su hombro. Era su hermano Tomás, que había llegado corriendo. «Rafael, esto es una trampa, no te dejes engañar». La alarma en su voz hizo que Rafael lo mirara, pero las palabras de Lucía lo mantenían cautivo. De repente, un hombre del grupo de traje desenfundó un arma, apuntando hacia ellos. «¡Aléjate! O será el último día que verás a Lucía». El tono gélido le heló la sangre. Rafael sentía que se le estrujaba el corazón con cada palabra. «¡Basta!», gritó Rafael, levantándose, el miedo palpitando en su pecho. «¿Todo esto? ¿Qué significa? ¿Quiénes son ustedes?». Pero antes de que alguien pudiera responder, un rugido resonó en la lejanía. Las sirenas de la policía cada vez más cerca, mezclándose con el caos de la escena. Lucía, con mucha dificultad, hizo un gesto para que se acercara. «Rafael, escúchame». Su voz era débil, como un hilo que se rompía. «Clara, no es quien creías. Este juego estaba planeado». Rafael sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Sus palabras salían atropelladas. «¿Qué planeado? Esto es una locura». «Es todo un plan. Todo está conectado», susurró. Tú eres el heredero de algo más grande. Clara no murió en un accidente. Fue un sacrificio». Las palabras cayeron sobre él como una bomba, resonando en su mente. «¿Sacrificio? ¿A qué te refieres?». La confusión se mezclaba con el horror. En ese instante, el hombre que había apuntado se acercó más, con una sonrisa burlona. «No esperabas que todo esto fuera fácil, ¿verdad, Rafael? Bienvenido al juego». De su chaqueta sacó un pequeño dispositivo y lo mostró. Rafael sintió una sacudida. «¿Qué es eso?». Su corazón se aceleró. El hombre sonrió con desdén. «Es el inicio de la revelación. Tu verdadera herencia está a punto de salir a la luz». En un instante, el aire a su alrededor se volvió eléctrico, como si las revelaciones estuvieran a punto de desencadenarse. Lucía daba señales de perderse entre la oscuridad, y el grupo aumentaba su presión. Rafael comprendió que todo lo que había creído seguro estaba en juego. «¡No!», gritó, pero el hombre ya había activado el dispositivo. Un brillo intenso iluminó la noche. Todo se volvió confuso, y Rafael sintió como si el mundo girara a su alrededor. Mientras la luz se intensificaba, escuchó el último susurro de Lucía. «Sigue la verdad, Rafael». Y con eso, la realidad que conocía se empezó a desvanecer. Todo lo que había vivido, todo a lo que se había aferrado, se evaporó. Se sintió caer en un abismo de incertidumbre. ¿Qué futuro lo esperaba? ¿Y qué repercusiones tendría la verdad que Lucía había dejado caer como una bomba en su vida? Las preguntas danzaban en su mente mientras todo lo que era se desvanecía en la oscuridad. Rafael se sintió fluctuar en un abismo de emociones. La luz era ofuscante, como una tempestad de rayos que iluminaba todos los cantos de aquella noche. Leyó un último susurro de Lucía, palabras que se tornaron un misterio envuelto en sangre. «Sigue la verdad, Rafael». Y de repente todo ruió. El mundo giró
y se vio cercado de sombras. Las sirenes soaban al fondo, mas la gritería se extendió en una cacofonía asustadora. Rafael desvió el ollar del hombre que había apuntado la arma, buscando a respuesta en los hoyos de Lucía, mas ella ya no estaba allí, perdida en la nebua de la conciencia. Un eco de dolor percorrió sus venas. «Lucía», le gritó, impotente, mas el tiempo parecía escorregar entre sus dedos. Hollando para la multitud, vio las expresiones alteradas, murmurios de miedo y sorpresa. Cada rostro era un espejo de la confusión y del pánico que sentía. Su corazón batía rápido. ¿O qué él debería hacer? Los hombres de terno escuro estábanse afastando. Atención tomó conta del aire. «¡Vámonos!», alguien gritó, y comenzaban a se dispersar. Mas Rafael no se movía. Él ficó allí, paralizado entre el miedo y la urgencia. Sentía un no en la garganta, una mistura de amor y dolor. Y entonces algo aconteció. En medio del caos, un hombre del fondo de la multitud avanzó. Él tenía una apariencia familiar, pero el horror lo tornaba extraño. Era su padre. Él estaba allí, no apenas como figura de autoridad, mas como parte de un pasado que Rafael gustaría de esquecer. «¿Qué haces aquí?». A voz de Rafael salió cortada. ¿O que su padre tenía que ver con todo esto? «Rafael, esto es más grande de lo que crees». Su padre estaba ofegante. «Tú no entiendes». Él le parecía desesperado, casi implorando. Mas Rafael se sentía atraído. La verdad pesaba en sus hombros. Él no sabía más en quién confiar. Antes que pudiese responder, un barullo ensurdecedor irrumpió a su lado. Un carro aceleraba en su dirección, como si quisiese barrerlos de la cena. Rafael sintió el pánico subir. Instintivamente puyó a Tomás para longe. El vehículo paró en medio de la confusión. Las puertas se abrieron, y dos figuras conocidas salieron corriendo. «No puedes estar aquí», la voz de Clara ecoó entre ellos. Ella estaba viva. Ochón pareció ceder sobre Rafael. Todo a su alrededor se tornó un turbillón. «¿Clara?». Él se lembró del dolor, de la pérdida, del sufrimiento. ¿Cómo podía estar allí, después de todo? El tiempo parecía haberse colado, y la realidad estaba terminando por su frente. Tenía que entender. ¿Cómo? ¿Por qué? Las palabras salieron en un susurro, como si él temiera quebrar la ilusión. Olar de Clara era firme, mas sus ojos estaban nublados de dolor. «Rafael, necesitamos hablar. No hay tiempo». «¿Cómo?» «Espunt». «¿Por qué? Vocé está viva, Clara. ¿Cómo es posible?». La raiva y la confusión escurecieron su yulgamiento. Lo que estaba aconteciendo, las piezas comenzaban a encajarse de una manera que nunca podría imaginar. Justo cuando él estaba prestes a explodir, la luz del furgón negro comenzó a brillar intensamente. Fumaza se erguía, envelopando todo en un manto de caos. Clara olió para él con desespero. «¡Vámonos, rápido!». Y Rafael hesitó, preso entre imágenes de su vida y ese nuevo misterio. La conexión entre todos ellos parecía una tea enmarañada. «Por favor, Rafael, hay mucho en juego». Clara le pujó, pero fue Lucía que apareció en su mente. La cicatriz, la verdad sobre sus pasados. En cuanto a fumaza se espallaba, algo dentro de él se detuvo. Un grito, no solo de miedo, sino también de revelación. «¿Quisiste me dejar atrás?», preguntó Rafael, la voz quebrando. «¿Todo eso era un plano?». Los ojos de Clara brillaron, en el dolor.
El sonido de un disparo le cortó sus palabras. Rafael miró alrededor, la urgencia, mutando la atmósfera. O que antes era una ciudad conocida, ahora era un campo de batalla en oscuridad. Él sintió el golpe de la verdad que vino sobre sus pies. El legado, Rafael, suena como un troón distante. Esto puede salvarte o destruirte. En este momento de revelación, Rafael percibió que la escoja estaba en la palma de su mano. ¿O qué él haría ahora? La respuesta era todo. Pero cada segundo que pasaba hacía el destino parecer más distante. Cuanto el caos se intensificaba, Rafael se dio cuenta de que la única verdad que restaba era el sector de un camino nebuloso hacia adelante. Y ese camino podría llevarlo a una descubierta mucho mayor lo que imaginaba. Mas a un gusto que podría ser devastador. Con la fumaza cubriendo la visión, él se preguntó, ¿quién realmente estaba escrito en su futuro? Rafael sintióse fluctuar en un abismo de emociones. La luz era ofuscante, como una tempestad de rayos que iluminaba todos los cantos de aquella noche. Él oyó el último susurro de Lucía, palabras que se tornaron un misterio envuelto en sangre. Sigue la verdad, Rafael. Y de repente todo ruió. El mundo giró y él se vio cercado de sombras. A sirenes soaban al fondo, mas la gritaría se extendió nun. Rafael desvió ollar de hombre que había apuntado a arma, buscando la respuesta en los ojos de Lucía. Mas ella ya no estaba ahí, perdida en la nebua de la conciencia. Un eco de dolor percorrió sus venas. Lucía. Él gritó impotente. El tiempo parecía escorregar entre sus dedos. Hollando a la multitud, vio las expresiones alteradas, murmurios de miedo y sorpresa. Cada rostro era un espejo de la confusión y del pánico que sentía. Su corazón florece rápido. ¿Qué se debiera hacer? Los hombres de tierno escuro estábanse afastando. La tensión tomó cuenta del aire. «¡Vámonos!», alguien gritó, y comenzaban a se dispersar. Mas Rafael no se movía. Él ficó allí paralizado entre el miedo y la urgencia. Sentía un no en la garganta, una mistura de amor y dolor. Y entonces algo aconteció. En medio del caos, un hombre del fondo de la multidumbre avanzó. Tenía apariencia familiar, pero el horror le entorna extraño. Era su padre. Estaba allí, no solo como figura de autoridad, sino como parte de un pasado que Rafael gustaría olvidar. «¿Qué haces aquí?». La voz de Rafael salió cortada. ¿O qué su pai tenía que ver con todo esto? «Rafael, esto es más grande de lo que crees». Su padre estaba ofegante. «Tú no entiendes». Él parecía desesperado, cuasi implorando. Mas Rafael se sentía atraído. A verdad pesaba en sus hombros. Él no sabía más en quién confiar. Antes que pudiese responder, un barullo ensurdecedor irrompió a su lado. Un carro aceleraba en su dirección, como si quisiese barrerlos de la cena. Rafael sintió el pánico subir, e instintivamente puchó a Tomás para longe. El vehículo paró en medio de la confusión. Las puertas se abrieron y dos figuras conocidas salieron corriendo. «No puedes estar aquí». La voz de Clara ecoó entre ellos. Ella estaba viva. El cielo fue superar a Rafael. Todo en torno a su alrededor, un turbillón. Clara, él sintió la dolor, la pérdida, el sufrimiento. ¿Cómo ella podía estar allí? Después de todo. O tiempo parecía ter congelado, y la realidad estaba se desmanchando en su frente. Él tenía que entender. ¿Cómo? ¿Por qué? Las palabras salieron en un susurro, como si él temese quebrar la ilusión. O ollar de Clara era firme, mas sus ojos estaban nublados de dolor.
Rafael, necesitamos hablar. No hay tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué? Vos está viva, Clara. ¿Cómo es posible? La rabia y la confusión escurecieron su juzgamiento. ¿Qué estaba aconteciendo? As pezas comenzaban a se encaixar de una manera que él nunca podría imaginar. Justo cuando él estaba prestes a explodir, la luz del furgón negro comenzó a brillar intensamente. Fumaça se erguía, envolviendo todo en un manto de caos. Clara oyó para él con desespero. «Vámonos, rápido». Mas Rafael hesitó, preso entre las imágenes de su vida y ese nuevo misterio. La conexión entre todos ellos parecía una tea enmarañada. «Por favor, Rafael, hay mucho en juego». Clara opuchó, mas fue Lucía quien apareció en su mente. La cicatriz, la verdad sobre sus pasados. En cuanto la fumaça se espallaba, algo dentro de él se detiene. Un grito, no solo de miedo, sino de revelación. «¿Quisiste me dejar atrás?», preguntó Rafael, la voz quebrando. Todo esto era un plano. Los ojos de Clara brillaron con la protección que se transformó en dor. «No es como piensas». Mas el son de otro disparo cortó sus palabras. Rafael oyó alrededor, la urgencia mudando a la atmósfera. Lo que antes era una ciudad conocida, ahora era apenas un campo de batalla en la oscuridad. Él sintió el golpe de las verdades que balanzaban sobre sus pies. El legado. Rafael, la voz de su padre, sonó como un trueno distante. «Esto puede salvarte o destruirte». Y, en este momento de revelación, Rafael percibió que la escolla estaba en la palma de su mano. ¿Qué le haría ahora? La respuesta era todo, mas cada segundo que pasaba hacía el destino parecer más distante. En cuanto el caos se intensificaba, Rafael se dio cuenta de que la única verdad que restaba era el sector de un camino nebuloso hacia adelante. Y ese camino podría llevarlo a una descubierta mucho mayor de lo que imaginaba, mas a un costo que podría ser devastador. Con la fumaça cubriendo la visión, él se preguntó, ¿quién realmente estaba y o qué más él ainda no sabía? Rafael se sentía fluctuar en un abismo de emociones. La luz era ofuscante, como una tempestad de rayos que iluminaba todos los cantos de la noche. Él oí el último susurro de Lucía, palabras que se tornaron un misterio envuelto en sangre. «Sigue la verdad, Rafael». Y de repente todo ruió. El mundo giró y él se vio cercado de sombras. Las sirenes sobaban al fondo, mas la gritería se extendió en una cacofonía asustadora. Rafael desvió el ollar del hombre que había apuntado al arma, buscando la respuesta en los ojos de Lucía. Mas ella ya no estaba allí, perdida en la nebua de la conciencia. Un eco de dolor percorrió sus venas. «Lucía», él gritó, impotente. El tiempo parecía escorregar entre sus dedos. Hollando para la multitud, vio las expresiones alteradas, murmurios de miedo y sorpresa. Cada rostro era un espejo de la confusión y del pánico que sentía. Su corazón batía rápido. ¿Qué debería hacer? Los hombres de terno oscuros estábanse afastando. La tensión tomó cuenta del aire. «¡Vámonos!», alguien gritó, y se dispersaron. Mas Rafael no se movía. Cicó allí, paralizado entre el miedo y la urgencia. Sentía un nodo en la garganta, una mistura de amor y dolor. Y entonces algo aconteció. En medio del caos, un hombre del fondo de la multitud avanzó. Él tenía una apariencia familiar, mas horror lo tornaba extraño. Era seu pai. Él estaba allí no apenas como figura de autoridad, mas como parte de un pasado que Rafael gustaría de esquecer. «¿Qué haces aquí?». La voz de Rafael salió cortada. «¿Qué seu pai tiene que ver con todo esto?». «Rafael,
Es más grande de lo que crees. Seu pai estaba ofegante. Tú no entiendes. Él parecía desesperado, casi implorando. Mas Rafael se sentía atraído. La verdad pesaba en sus hombros. Él no sabía más en quién confiar. Antes que pudiese responder, un barullo ensurdecedor irrumpió a su lado. Un carro aceleraba en su dirección, como si quisiese barrerlos de la cena. Rafael sintió el pánico subir e instintivamente puchó a Tomás para longe. El vehículo paró en medio de la confusión. Las puertas se abrieron y dos figuras conocidas salieron corriendo. «No puedes estar aquí». La voz de Clara ecoó entre ellos. Ella estaba viva. El suelo parecía ceder sobre Rafael. Todo a su alrededor se tornó turbillón. Clara. Él se acordó de la dolor, de la pérdida, del sufrimiento. ¿Cómo podía estar allí después de todo? El tiempo parecía haber congelado, y la realidad estaba se desmanchando en su delante. Tenía que entender. ¿Por qué? Las palabras salieron en un susurro, como si él temiera quebrar la ilusión. El ojo de Clara era firme, mas sus ojos estaban nublados de dolor. Rafael, necesitamos hablar. No hay tiempo. ¿Cómo? ¿O por qué? Pues está viva, Clara. ¿Cómo es posible? La aire y la confusión escurecieron su juzgamiento. ¿Qué estaba sucediendo? Las piezas comenzaban a lenar, de una manera que nunca podía imaginar. Justo cuando estaba prestes a explotar, la luz del furgón negro comenzó a brillar intensamente. Fumaza se erguía, envolviendo todo en un manto de caos. Clara lo oyó para él con desespero. «Vámonos, rápido». Mas Rafael hesitó, preso entre las imágenes de su vida y ese nuevo misterio. La conexión entre todos ellos parecía una tela enmarañada. «Por favor, Rafael, hay mucho en juego». Clara pujó, mas fue Lucía que apareció en su mente, la cicatriz, la verdad sobre sus pasados. En cuanto a la fumaca se espallaba, algo dentro de él se detuvo. Un grito, no solo de miedo, sino de revelación. «¿Quisiste me dejar atrás?», preguntó Rafael, la voz quebrando. ¿Todo esto era un plano? Los ojos de Clara brillaron con la protección, que se transformó en dolor. «No es como piensas». Mas el son de otro disparo cortó sus palabras. Rafael oyó alrededor, a urgencia mudando atmósfera. Lo que antes era una ciudad conocida, ahora era apenas un campo de batalla en escuridón. Y no medio del caos, lo imprevisible aconteció. Una figura emergió de la fumaca. Era un agente secreto, con una expresión rígida, que parecía tener salido de un filme. Él le apuntó una pistola para Rafael y Clara. «Suelta el arma, Clarita». O impacto de sus palabras fue su argelar. A confusión se transformó en pánico. «¿Clarita?» A incredulidad tomó conta de Rafael. Clara, a mujer que le conocería por años, tiene un nombre que la gente parecía conocer bien. «¿Qué está pasando?» Él se viró para ella, implorando por una explicación. «Rafael, yo soy parte de una misión. Fuimos un escenar nuestra muerte para proteger a todos nosotros». Ella olió para él, os hoyos cheos de una verdad devastadora. O choque sobre sus pieses serio. Él no podía acreditar. «¿Vos estaba mentindo para mí? Todas aquellas lembranzas?» El desespero lo dejó sin palabras. El agente se aproximó, armando la arma. Rafael no sabía más en quién confiar. Cada revelación giraba su mente como un tornado. La vida que pensaba que conocía se desfacía en una nube de mentiras. No fondo de su ser, sentía que esa reviravuelta no era apenas un desvío, mas a chave que abriría portas para segredos que mudarían todo para siempre. Clara comenzó a se mover, la tensión creciente. «Rafael, por favor, vos precisa saber la verdad sobre nuestra misión». Una escolla se formaba, percibió que de allí en diante
nada sería como antes. Él estaba cercado por mentiras, y en el centro de ellas, la mujer que amaba. Agora, aquilo que él más temía estaba prestes a se concretizar. Todos precisaban escoger un lado, y a escolla dele podría ter consecuencias devastadoras. Rafael estaba a un paso de la beira del abismo, la luz ofuscante del furgón negro reflejando el caos que le cercaba. Él le oyó a Clara, a su frente, y la incredulidad o inundó. «Clarita, ¿todo esto era una mentira?» Su voz sonó más alta de lo que pretendía. Un grito esferrujado por el desespero. Clara aseguraba su hollar, un rostro cargado de dor y resolución. «Rafael, por favor escuche. Eo fizo esto para ti proteger». Él falaba rápido, como si las palabras fuesen una corriente que precisara libertar. Mas cada sílaba se perdía en la confusión alrededor de ellos. Dos mundos, un sobre luz del día y otro oscuridad, colidían. Los hombres de eterno giraron las cabezas, la tensión agora palpable. El agente que los amenazaba avanzó un paso. «Clarita, esto encierra la conversación». Estaba tenso, con los ojos brillando de su urgencia. Cada movimiento de él era amplificado. El dedo de él estaba en el gatillo, como si segurase un destino en la punta del arma. «¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que te has tornado?» Rafael no conseguía entender, mas él sentía la responsabilidad pelador en sus ojos. Los ecos de la pregunta fluctuaban en el aire, envueltos en incerteza. Clara parecía hesitar, mas cuando la fumaza comenzó a disipar, Rafael tuvo una visión súbita. La cicatriz en Lucía brilló en memoria, como un farol en medio de la oscuridad. «Rafa», a voz de Lucía voltó en su mente, el último susurro, y en ese instante una explosión. Un lleno treñó sobre sus pies. La seguridad que tenía en su vida viró poeira. «¡Cuidado!», el agente gritó entrando un carro con un batido ensurdecedor. El vehículo giró, afastando a todos, y la escena que antes parecía una batalla se tornara un caos absoluto. Rafael sintió que su ser estaba prestes a se despedazar en esa tempestad. De repente, la puerta se acentó, y lo que restaba salieron figuras de las sombras. Lo que Rafael no esperaba era que entre ellas estaba Lucía. Ella se erguió no más como la mendiga, sino como alguien lleno de fuerza, una luz que él nunca había visto. «Rafael», su voz cargaba una fuerza que pesaba en el aire. «Clara no es quien você piensa». Rafael estaba dividido, a cada palabra más próximo de la revelación. Mas Clara cortó la tensión con un grito. «¡Basta! Lucía, no sabes nada». El clima, que ya era tenso, ahora parecía explosivo. Una batalla de verdades y mentiras se formó entre las mujeres. «Yo lo sé todo». Lucía disparó, los ojos ardiendo. «Voses me esquecieron, mas este juego no acabó. No hay solo una vida en riesgo». El olor de ella era de otra dimensión, cargado de una pena que desafiaba la comprensión. Rafael paró, chocado. Que Lucía estaba revelando giraba en su mente como un turbillón. Las imágenes de Clara, la vida que hallaba que conocía, se comenzaban a despedazarse. Todo el tejido de sus memorias era retallado por las palabras de ella. Él sentía el peso de las costas, un fardo que tenía cargado por tiempo de más. So que la reviravuelta no paró allí. En el mismo instante, la puerta del carro que había colidido se abrió y la figura conocida salió. Era uno de los hombres que Rafael pensó haber dejado para atrás, el doctor Miranda, su mentor, ahora con nombre borrador. «Rafael, necesitas saber». Él estaba ofegante, los ojos arregalados de terror.
Las vidas de todos están en riesgo. Você es el puesto para todo eso. ¿Qué? A confusión tomó conta de Rafael. ¿O qué era aquilo? As palabras de Miranda eran un eco conocido, mas agora se tornaban un anuncio de calamidad. Rafael estaba condenado a un juego muy mayor de lo que imaginaba, y en este momento de revelación, algo dentro de él se quebró. Percibió que el pasado nunca lo dejara, mas que verdaderamente lo usara. Una escoja estaba en sus manos, mas no solo de él. Lo que estaba por venir podía destruir o salvar a todos. A multidón alrededor continuaba dispersa, mas las verdades se acumulaban entre ellos como una tempestad. Cada rostro era un lembrete dos segredos enterrados. Lucía, ¿u qué sabe sobre eso? Las preguntas jorrían, cada batida de su corazón ecoando en la confusión. Y la respuesta de Lucía fue más de lo que le esperaba. Este juego comenzó con su familia, y solo tú puedes encerrarlo. Con eso, el tiempo paró. La verdadera naturaleza de esa escolla comenzó a se manifestar. Rafael tenía que decidir. Ya no era una cuestión de sobrevivencia, sino de legado. El futuro de todos estaba en sus manos, y lo que haría enseguida podía cambiarlo todo. Rafael estaba a un paso de la vera del abismo, la luz ofuscante del furgón negro reflejando el caos que lo cercaba. Él oyó para Clara, a su frente, y la incredulidad lo inundó. «Clarita, ¿eso que hace era una mentira?» Un grito suó más alto de lo que pretendía, un grito sufocado por el desespero. Clara aseguraba su hollar, rostro cargado de dolor y resolución. «Rafael, por favor, he hecho esto para protegerte». Ella falaba rápido, como si las palabras fuesen una corriente que precisase libertar. Mas cada sílaba se perdía en la confusión alrededor de ellos. Dos mundos, una sobre la luz del día y otro en la oscuridad, colidían. Los hombres de Terniño giraron las cabezas, la tensión ahora palpable. El agente que les amenazaba da un paso. Clarita, eso encierra la conversación. Estaba tenso, con los ojos brillando de su propia urgencia. Cada movimiento de ellos era amplificado. O dedo dele estaba no gatillo, como si segurase un destino na ponta de la arma. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué eres tú, Tornado? Rafael no conseguía entender, mas él sentía la responsabilidad por la dor en sus ojos. Los ecos de la pregunta fluctuaban en el aire, envueltos en incerteza. Clara parecía hesitar, pero cuando la fumaza comenzó a disiparse, Rafael tuvo una visión súbita. La cicatriz en Lucía. Él la brilló una memoria, como un farol en medio escuridón. «Rafa». La voz de Lucía voltó en su mente. Último susurro. Y en ese instante, una explosión. El piso tremió sobre sus pies. La seguridad que tenía en su vida fue pólvora. Un agente gritó, mientras un carro se encontró en el barullo ensomnecedor. La escena que antes parecía una batalla se tornara un caos absoluto. Rafael sintió que su ser estaba prestes a desentespedazar naquela tempestade. De repente, la puera se asentó, y do que restaba saíron figuras de las sombras. O que Rafael no esperaba era que entre ellas estaba Lucía. Se erguió, no más como mendiga, mas como alguien lleno de fuerza, una luz que él nunca tenía visto. «Rafael». Su voz cargaba una fuerza que pesaba noar. «Clara no es quien vos de piensa». Rafael estaba dividido, a cada palabra más próximo de la revelación. Mas Clara cortó la tensión con un grito. «¡Basta, Lucía!
No sabes de nada. El clima, que ya era tenso, ahora parecía explosivo. Una batalla de verdades y mentiras se formó entre las mujeres. Yo sé todo. Lucía disparó, los ojos ardiendo. Vosotros se os culparon, pero este juego no acabó. No hay solo una vida en riesgo. Oyar Vela era de otra dimensión, cargado de un ardor que desafiaba a comprensión. Rafael paró, chocado. Lo que Lucía estaba revelando giraba en su mente como un turbillón. Las imágenes de Clara, la vida que achaba que conocía, comenzaban a se desfacer. Todo el tejido de sus memorias era retallado por las palabras de ella. El peso en las cuentas, un fardo que tenía cargado por tiempo demasiado. So que la reviravuelta no paró allí. En el mismo instante, la puerta del carro que había colidido se abrió, y una figura conocida salió. Era un dos hombres, que Rafael pensó ter echado para atrás. O doctor Miranda, seu mentor, agora con un ollar cauteloso. Rafael, vosé precisa saber. Él estaba oferante, los ojos arregalados de terror. Las vidas de todos están en riesgo. Vosé la jave para todo esto. ¿Qué? La confusión tomó conta de Rafael. ¿Qué era aquilo? Las palabras de Miranda eran un eco conocido, mas ahora se tornaban un anuncio de calamidad. Rafael estaba condenado a un juego muy mayor de lo que imaginaba. Y en este momento de revelación, algo dentro de él se quebró. Él percibió que el pasado nunca lo dejó, mas que verdaderamente lo usara. Una escolla estaba en sus manos, mas no solo de él. O que estaba por vir podría destruir o salvar a todos. La multitud alrededor continuaba dispersa, mas las verdades se acumulaban entre ellos como una tempestad. Cada rostro era un lembrete de secretos enterrados. Lucía, ¿qué sabes sobre esto? Las preguntas lloraban, cada batida de su corazón ecoando en la confusión. Y la respuesta de Lucía fue más de lo que él esperaba. Este juego comenzó con tu familia, y solo tú puedes cerrarlo. Con esto, el tiempo se paró. La verdadera naturaleza de aquella escoja comenzó a manifestarse. Rafael tenía que decidir, ya no porque era una cuestión de sobrevivencia, sino de legado. El futuro de todos estaba en sus manos, y lo que haría siguiente podía cambiar todo, para siempre. Si vosé llegó hasta aquí, no puedes perder lo que viene a seguir. Se inscriba inmediatamente en el canal para no perder las próximas historias exclusivas. Esmague el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no espere ningún más segundo compartir este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Este es el momento para demostrar tu apoyo.